Ezequiel 8 abominaciones en el templo. A Ezequiel va a Jerusalén en una visión. 1. Ezequiel, los ancianos y la mano del Señor. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. En el 6º año, en el mes 6º. Ezequiel 1:2 comenzó con una serie de visiones que comenzaron en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. Este es una nueva marca de tiempo que describe las visiones que ocurrieron aproximadamente 1 año y medio después. Esta serie de visiones está en Ezequiel 8-11. Y Ezequiel 8-11 es el registro de una visión larga. En el comienzo de la visión, Ezequiel ve la gloria del Señor en el templo de Jerusalén. Al final de la visión, capítulos 10 y 11, esta gloria se irá. 2. También nos brindó una fecha correspondiente al 17 de septiembre del 592 AC, por lo tanto, algo más de 1 año después de que Ezequiel recibió su llamado profético. Bowter y Heb. B. Estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Esto nos recuerda que Ezequiel tenía su propia casa, y que era lo suficientemente respetado como profeta de Dios como para recibir a los ancianos de Judá para una audiencia en su casa. Y la razón de su presencia en la casa de Ezequiel no se da, aunque el 14:1-3 y el 21 sugieren que ellos fueron a él como habitualmente para buscar una palabra de llave. Block. C. La mano del Señor Dios cayó sobre mí allí, como antes en Ezequiel 1:3, 3:14 y 3:22, Ezequiel sintió la presencia y la fuerza de Jehová sobre él. 2:2-4, en una visión, Ezequiel es transportado a Jerusalén. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. He aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. Ezequiel vio algo similar a la figura que vio en la visión de Dios y su gloria en el primer capítulo, Ezequiel 1:27. Esa fue una representación de Dios de una figura que parecía de hombre, y veríamos lo mismo aquí. B. Y aquella figura extendió la mano, en su visión, algo como una mano agarró a Ezequiel por el cabello, y el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra, llevándolo a Jerusalén en una visión. Y Ezequiel tuvo esta visión espiritual de Jerusalén en los días cuando Jeremías servía como profeta, en ese periodo entre la segunda invasión de los babilonios y su conquista final de Jerusalén. 2. Que él realmente no salió de Babilonia está claro desde el 11:24. Fue llevado de regreso en espíritu a Babilonia después de que las visiones fueron completadas. 11:22-25. Fine B. 3. En esta visión, Ezequiel vio 4 abominaciones en el templo. Probablemente no eran literales en el sentido de que estaban sucediendo todas al mismo tiempo en el templo y que Ezequiel haya visto esto en tiempo real. Dios mostró a Ezequiel que estaba sucediendo literalmente, tanto en el sentido externo como en el espiritual. El ídolo escandaloso, asociado con el rey, Ezequiel 8:5-6. Las imágenes e incensarios, asociados con los líderes de la ciudad, Ezequiel 8:7-13. El llanto sobre Tamuz, asociado con las mujeres, Ezequiel 8:14-15. La adoración del sol, asociada con los sacerdotes, Ezequiel 8:16-18. C. La entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, específicamente, Ezequiel fue al templo. Como sacerdote, tenía especial interés no solo en el templo, sino también en todo lo que sucedía allí. D. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, en su visión, Ezequiel aparentemente vio una imagen idólatra, la imagen del celo de pie en el atrio interior. Esto probablemente estaba justo afuera del edificio del templo. Y fue llamada la imagen del celo porque provoca a celos,
es decir, era un insulto tanto a Dios como a su templo y a su pueblo. Taylor. 2. Ezequías eliminó la idolatría de Judá. 2 Reyes 18, 1, 5. Pero su hijo Manasés la restauró y la hizo peor que nunca, incluso poniendo un ídolo en el templo. 2 Reyes 21, 1, 7. El hijo de Manasés, Amón, continuó con la idolatría de su padre patrocinada por el Estado. El rey Josías limpió a Judá de la idolatría y quemó el ídolo que Manasés había puesto en el templo. 2 Reyes 23, 4-20. Ahora vemos que el ídolo en el templo estaba de regreso. 3. La palabra imagen es semel, que aparece en otra parte solo en Deuteronomio 4:16, donde se traduce como figura, y en 2 Crónicas 33, 7,15, de un ídolo especial levantado por el rey Manasés en el templo. Aunque este ídolo fue removido más tarde, el uso de la palabra por parte de Ezequiel puede significar que se volvió a colocar una réplica, si no el original. La palabra también aparece en los escritos fenicios. Right. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. En su visión, Ezequiel vio la misma gloria de Dios que vio en el campo. La gloria de Dios estaba presente en el templo de Dios en Jerusalén. Hay un fuerte contraste entre esta gloria y los ídolos degradados y la idolatría que Ezequiel verá en el resto de esta visión. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, Éxodo 40, 34-35, y luego el templo, 1 Reyes 8:11. Al final de esta visión, Ezequiel 10-11, la gloria de Jehová ya no habitará más en el templo. 3, 5. Ezequiel mira hacia el norte. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Si uno se paraba de frente a la entrada del templo, el norte estaría en el lado derecho. No sabemos en qué dirección tuvo que girar Ezequiel, pero se le indicó que mirara hacia el lado del norte. Ve al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Allí nuevamente, Ezequiel vio este ídolo en el atrio del templo. Fue llamada la imagen del celo porque provocó a Dios a celos santos. Y la conexión de esta imagen con la puerta norte, Ezequiel 8:3, era significativa, conectando esta imagen del celo con la realeza y el rey. Esta era la más honorable de las 3 puertas porque, al estar el palacio real en el lado norte del templo, el rey la habría usado cada vez que entraba a adorar. Taylor. 4, 6-8, grandes y mayores abominaciones. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, Ezequiel vio la imagen del celo, y Dios le dijo que representaba las grandes abominaciones de Israel. Ve, para alejarme de mi santuario. La idolatría era tan persistente y ofensiva para Dios que lo hizo determinarse a alejarse. Era su santuario, perteneciente a Dios mismo, pero él lo dejaría a causa de sus grandes abominaciones. C. Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Lo que Ezequiel vio era suficientemente malo. Dios ahora prometía mostrarle cosas peores, abominaciones mayores. D. Hijo de hombre, cava ahora en la pared, para ver esas abominaciones mayores. Ezequiel tuvo que cavar en la pared para ver en su visión lo que había dentro del templo mismo. Y, aunque nos preguntemos cómo puede cavar un agujero en la pared o por qué no usa la entrada existente a esta habitación, la naturaleza visionaria de toda esta unidad elimina la necesidad de realismo o consistencia lógica. Block. 2. En la aplicación espiritual. Esto muestra que puede requerir algo de esfuerzo y energía poder ver verdaderamente el interior. Si solo se permite una observación fácil o superficial, es posible que no se vea el verdadero estado de las cosas. D. Lo que Ezequiel vio detrás del muro. 1, 9-12,
cosas perversas y hombres ciegos. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos. En su visión, Ezequiel vio el interior del templo con toda clase de cosas inmundas e idólatras pintadas en la pared por todo alrededor. Se suponía que el interior del templo tenía querubines alrededor del trono de Dios representados en las paredes, y en su lugar tenía ídolos inmundos. Y Dios llamó a estas grandes abominaciones, las maldades más abominables. Estas son repugnantes en su naturaleza, y se multiplican en número ante mí. Paul. 2. El consenso de los intérpretes es que estos eran los cultos a animales de Egipto, ver Rom 1:23. En Egipto tal adoración tuvo quizás su mayor y más extenso desarrollo en la antigüedad. Fain B. 3. Esta pieza de idolatría la habían aprendido los judíos de los egipcios, quienes adoraban con locura bueyes, asnos, cabras, perros, gatos, serpientes, cocodrilos, el pájaro ibis, etc. B. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Enfrente de estas imágenes asquerosas e idólatras estaban los líderes de Israel, cada uno con un incensario que daba nube espesa de incienso. Ofrecían servicio sacerdotal e incienso asociado a oraciones, en medio de la idolatría y la impureza. Y ancianos. Se refiere a los líderes laicos que se habían destacado en Jerusalén después de la deportación de Joaquín y sus oficiales. 2 Reyes 24, 12-16. Obviamente, estos eran hombres importantes en la ciudad. Block. 2. Hazanías, hijo de Safán. Safán probablemente debe ser identificado con el secretario de Estado de Josías. 2 Reyes 22:3. Y Ahicam, otro de los hijos de Safán, fue un partidario influyente de Jeremías. Jeremías 26:24. Claramente, Hazanías fue la oveja negra de una familia digna. Taylor. C. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Dios le mostró a Ezequiel que la visión era sobre lo que los líderes de Israel hacían en tinieblas y en sus cámaras, pintadas de imágenes. No se trataba de lo que hacían los líderes en el templo, sino que el lugar oculto de su corazón estaba lleno de actos oscuros e idolatría. Sin embargo, continuaban con su servicio como si todo estuviera bien. Y Ezequiel probablemente se sorprendió al ver que todos estos líderes de la ciudad eran idólatras en secreto. 2. Habían llevado la idolatría del templo a sus casas particulares. El culto público y privado estaba impregnado de idolatría que deshonraba a Dios. Y se mostraban engreídamente complacientes en todo ello. Fain B. 3. Mientras se observaban los ritos externos del templo de Jehová, estas mismas observancias se hacían un manto para los pensamientos, deseos, actividades del corazón. Esta es la etapa más desesperada y el estado de contaminación. Morgan. 4. ¿Es bien cierto que los malos pensamientos e imaginaciones no se han grabado en las paredes del corazón? Puede ser así. Lo que parece justo y hermoso a los ojos del hombre puede estar ocultando terribles secretos, abiertos solo a los de Dios. Meyer. D. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ellos excusaban su pecado porque no pensaron que Yahvé los veía, ni en sus mentes ni en sus acciones. También excusaban su pecado porque creían que Dios había abandonado a Israel, cuando en realidad ellos habían abandonado a Dios. Y, con este tipo de racionalización se permitían hacer lo que querían. Si Dios no existía, entonces nadie tenía por qué preocuparse por él. Es trágico que la misma actitud exista hoy entre tanta gente. Alexander.
2. Lo que los hombres en este cuarto de tinieblas están diciendo acerca de Yahvé es de hecho falso acerca de él, pero es cierto acerca de las imágenes ante las cuales están parados. Block. 2. 13 a 14. Mujeres llorando por Tamuz. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Verás abominaciones mayores. Ezequiel vio idolatría fuera del templo y corrupción entre los líderes dentro. Sin embargo, había mayores abominaciones que ver. Y no necesitamos entonces dejar perplejo a nuestro lector con un largo discurso, para mostrar en que estos últimos pecados son mayores que los primeros mencionados, son todos muy grandes. Paul. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esta es la única mención de Tamuz en Ezequiel y el Antiguo Testamento. Este fue otro ejemplo de adoración pagana, y Tamuz era una deidad adorada por muchos en las naciones vecinas, a menudo con ritos inmorales o impuros. Ezequiel estaba consternado porque había mujeres allí, en el lugar santo reservado solo para los sacerdotes, y por su idolatría inmoral. Y es probable que el profeta hubiera visto la presencia de mujeres en el atrio interior como una profanación. Walter y Hebb. 2. La adoración de Tamuz vino de Babilonia a través de los fenicios, cananeos, y luego de los griegos. Tamuz, que no se menciona en ninguna otra parte de las escrituras, era el babilónico Dumuzi, amado de Ishtar, y debe identificarse con el griego Adonis. Fain B. 3. En el ciclo mitológico estacional, él moría a principios del otoño cuando la vegetación se secaba. Su renacimiento por los lamentos de Ishtar estaba marcado por los brotes de la primavera y la fertilidad de la tierra. Tal renovación era alentada y celebrada por libertinos festivales de fertilidad. Alexander. 4. Con la adoración de este dios en la antigüedad estaban conectadas las más bajas inmoralidades. Con el mayor de los abandonos, las mujeres se entregaban a las prácticas más vergonzosas. Fain B. 3. 15 a 16. Sacerdotes adorando al sol. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Dios prometió continuamente a Ezequiel que vería abominaciones cada vez mayores. Esta vez, su visión las mostraría en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y la idolatría de los 70 ancianos estaba oculta en el templo, pero estos hombres practicaban su idolatría abiertamente. Wearsbe. 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estos hombres se paraban donde los sacerdotes normalmente se paraban para bendecir al pueblo. Sin embargo, con el templo detrás de ellos y el altar delante de ellos, sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol hacia el este. No adoraban a Yahvé, en su propio templo adoraban al sol, como lo hacían las otras naciones paganas. Y el número y la ubicación de estos hombres hacen probable, aunque no seguro, que fueran sacerdotes. Si fueran sacerdotes, quizás el número sea 25 porque había un representante de cada uno de los 24 cursos de los sacerdotes más el sumo sacerdote. Cf. 1 Crónicas 23. Alexander. 2. Estos adoradores mostraban su desprecio por Dios al pararse de tal manera que daban la espalda al templo mientras reverenciaban al sol. Cf. 2 Reyes 23, 5,11, adorando a la criatura en lugar de al Creador. Rom 1:25. Wright. 3. Block comenta sobre el culto al sol en Israel. Según 2 Reyes 21:5 parece haber ganado patrocinio real durante el reinado de Manasés, quien edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios del templo. De 2 Reyes 23. 11:12 también se puede inferir que los caballos y los carros del sol a la entrada del templo que Josías demolió, también habían sido erigidos por Manasés. 4. 17 a 18.
una promesa de juicio sobre todas estas abominaciones. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones. En su visión del templo, Ezequiel vio una terrible variedad de idolatrías y abominaciones. Los líderes y el pueblo de Jerusalén lo consideraban todo como una cosa liviana. Dios no. Han llenado de maldad la tierra. Estos no eran solo pecados religiosos o espirituales. Su rechazo hacia Yahvé y su verdadera adoración condujeron a una ruptura en el orden social. Y los habitantes de Judá no se contentaron con provocar al Señor con sus abominaciones. También habían llenado la tierra de violencia, es decir, caos social e injusticia. Smith. C. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Esta es una declaración inusual, usada solo aquí en el Antiguo Testamento. Era una expresión oscura de desprecio por Dios. Y la frase, aplicar el ramo a su nariz, es oscura. Los comentaristas judíos entendían que se refería a algún rito repugnante y perverso. Si era un acto ritual en un culto idólatra, entonces es realmente grave. Pero tal acto ritual no se conoce entre los pueblos semíticos. Algunos lo toman como un gesto de desprecio hacia Dios. Fine B. 2. Aplicar el ramo a su nariz puede simplemente describir un gesto físico insultante, aquí empleado eufemísticamente para expresar cómo se siente Yahvé sobre la forma en que sus súbditos lo han tratado. Block. 3. Wright tuvo otra idea. La rama sostenida en la nariz puede haber sido una imitación del ankh egipcio, un símbolo de la vida, que se muestra en esculturas como aplicado sobre la nariz, o puede haber estado conectado con plantas sagradas para Tammuz o para algún otro dios. 4. Bowter y Hape argumentan que el texto se ha corrompido y que debería decir, una rama en mi nariz. Todo lo que el Señor está diciendo es que en lugar del olor agradable de la adoración sacrificial honesta, Levítico 1:9, etc., lo que Dios está recibiendo de los israelitas viene como un hedor a las fosas nasales de Dios. D. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, debido a las grandes idolatrías y pecados de Jerusalén, y que la gente lo consideraba todo como cosa liviana, el juicio de Dios estaba asegurado, y no podía ser revertido. Y, debido a esta completa corrupción del pueblo, Jehová procedería en juicio, a pesar de todo el fuerte clamor del pueblo. Morgan. 2. Yahvé por la presente afirma que de ahora en adelante sus oídos están cerrados a todas las súplicas de misericordia. No permitirá que su corazón prevalezca contra su cabeza.